nuevo live con una gran entrevista que tenemos el día de hoy. Saludo a todos quienes están ya comenzando a conectar. Empezamos un poquito más tarde hoy día y también a quienes nos ven por el canal de la Federación Iberoamericana de Reiki, como también nos escuchan en Spotify o en Amazon, nuestros podcasts relacionados con la energía. Bueno, estamos tratando de llegar a distintas partes de Iberoamérica con el sentido de poder expandir el conocimiento y también expandir lo que es la energía. Así que vamos a comenzar con el tema que tenemos hoy día, que es de protección energética y defensa psíquica. ¿Sí? Tenemos a un gran invitado nuevamente, nos va a acompañar. Él es licenciado en filosofía, es maestro de Reiki, es teólogo luterano, es obispo luterano también. Él es sanador cuántico angelical, exorcista, maestro de Reiki angélico y tiene una amplia y harta trayectoria en todo lo que tiene que ver a nivel energético como también a nivel cristiano. Y por eso nos va a acompañar el obispo y maestro Cristian Piedrahíta desde Colombia. Así que le vamos a hacer la invitación para que se conecte con nosotros y podamos conversar de este maravilloso tema que tenemos preparado para ustedes de la protección energética. Un momento mientras nos conectamos con el maestro, con la invitación para que se conecte y podamos conversar de este tema. Maestro, un gusto. Fraternal. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Aquí estamos con un poco de frío estos días, pero la primavera ya se está acercando. ¿Qué tal por allá las cosas? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. También con un poco de frío, pero aquí no hay estaciones tan marcadas, pero estamos en un tiempo frío últimamente. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro live a lo largo de Chile y también a lo largo de Iberoamérica. Agradecemos también su tiempo. Sé que una persona que está muy ocupada y se agradece enormemente que podamos compartir el día de hoy. No, con toda la alegría, es todo un honor para mí. ¿Sí? Muy bien, maestro. Hoy día vamos a conversar sobre la autodefensa psíquica y la protección energética, que ese es el tema en general. ¿Qué nos podría decir usted con respecto a la energía? Como maestro que trabaja con la energía, ¿cómo podríamos nosotros distinguir también la energía de la luz o positiva de la energía negativa de la oscuridad? Bueno, ¿cómo definimos energía? Energía es todo aquello que genera vibración, movimiento, transformación, proyección, ¿verdad? Lo podemos hablar desde la parte científica como aquello que se mueve o transforma y que genera diferentes manifestaciones. Y ya desde la parte espiritual definimos energía como la emanación del ser viviente y que se manifiesta de alguna manera. Cuando hablamos de protección espiritual y energética, precisamente nos referimos a estas vibraciones, de cómo la vibración y la frecuencia de la energía puede ser positiva o negativa. ¿Cómo la reconocemos? Hay una frase que a mí me gusta estar repitiendo de Jesús de Nazaret y era, por sus frutos los conocerán. Sabemos que una emanación energética es positiva cuando trae cosas positivas, valga la redundancia, al ser humano, ¿cierto? Le genera paz, armonía, salud, bienestar, transformación. Por el contrario, una vibración negativa es contaminante, drena, cansa, afecta, enferma, ¿verdad? Entonces las vibraciones, según su frecuencia, podríamos catalogarlo de positivo o negativo. Si nosotros vibramos en positivo, generamos también emanaciones positivas. Si vibramos negativo, generamos emanaciones negativas. Por eso uno de los factores importantes de la autodefensa psíquica es primero reconocer en nosotros mismos cómo está nuestra frecuencia energética y cómo se transforma. Ujú. Y una persona puede, sin darse cuenta, por ejemplo, causar daño a otro o causarse daño. Sí y no. Digamos que a la final todos tenemos algún tipo de conciencia para podernos decir a nosotros mismos si estamos vibrando mal o si estamos generando daño. Pero en muchas ocasiones no entendemos la magnitud de lo que podemos estar haciendo.
O sea, de pronto sabemos que nuestra frecuencia no es la mejor, pero no creemos que podamos generarnos o generar daño. Eso de pronto podría ser la explicación. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestras sociedades materialistas y en nuestras culturas más religiosas que espirituales no nos enseñan casi eso, ¿verdad? O sea, nos hablan del bien y el mal, la culpa, el pecado, o simplemente que nada esto es real y solamente tienes que conseguir tu supervivencia, pero no nos hacen caer en cuenta que todo este mundo también está entrecruzado por unas frecuencias de energía que ayudan a construir o a destruir. Y a veces cuando no estamos vibrando alto, cuando nuestras palabras no son positivas, cuando nuestras emociones vibran bajo, sabemos que no está bien porque yo sé que cada uno de nosotros sabe que no es lo mejor, pero no entendemos la magnitud de lo que podríamos hacer. Entonces lo minimizamos y no sabemos cuánto daño primero nos hacemos a nosotros, pero también cuánta afectación generamos en nuestro entorno. Ujú. Claro, y efectivamente también a través del pensamiento que emitimos, ¿cierto? Podemos emitir un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos que estar protegidos energéticamente? Porque como todo es energía, ¿cierto? Incluso pues ya sabemos que la física y la física cuántica especialmente explican que ya la materia no es lo que en un tiempo reconocíamos, ¿verdad? Como una estructura sólida, sino que ya sabemos que la materia es simplemente una vibración de energía en una frecuencia diferente. Y al ser conscientes que todo es energía y que todo tiene una emanación y una frecuencia, somos conscientes que no siempre las frecuencias son las más altas, que en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en nuestros entornos y en nuestra misma mente y corazón, a veces las frecuencias no son las más altas y positivas, por lo tanto puede generar afectaciones. Ante esto, toda persona debería entender y comprender que la autodefensa psíquica no es solamente destruir o detectar un ataque como la brujería, sino que es precisamente entender que hay diferentes maneras de afectación y que yo, entendiendo el movimiento y las frecuencias, reconociéndome también como un ser humano con chispa divina y como co-creador de realidad, debo también empezar a generar unas frecuencias distintas que me protejan contra aquello que es adverso, pero a la vez hagan de mi entorno un faro de energía positiva que ayude y que afecte de manera positiva a otros. Claro. Y por ejemplo, una persona, ¿de qué podría protegerse? Alguien que no conoce, por ejemplo, la energía, alguien que no sabe de magias o de entidades o no cree más que nada en esto. La pregunta que uno podría decir que siempre se hace es, yo me protejo, quizás le enseño a otra persona a protegerse, a estar estable, pero no va a faltar alguien que diga, ¿y de qué me tengo que proteger? Bueno, ¿Quién tú mismo inventó esto? ahorita ¿De dónde viene? el pensamiento genera una vibración, ¿no? Y pensamiento y voluntad, cuando se juntan, generan una realidad, ¿no? Porque la mente es la primera concepción y la emoción y la voluntad son los que la crean o la manifiestan. Entonces, ¿qué pasa? Así no creas no sé, en espíritus, en entidades, en brujerías, en nada de esto, digámosle, visión espiritualista de la autodefensa psíquica, sí por lo menos vamos a creer en vibración, ¿cierto? O sea, cualquier persona es consciente que si va a un lugar y lo siente pesado, denso, incómodo, simplemente yo creo que sale automático, este lugar tiene mala energía, ¿verdad? O una persona te genera pesadez, esta persona tiene mala energía. Entonces, quitándole la parte espiritual, si alguien no es creyente en esta parte, igual debe reconocer que como vibración energética no todo es positivo. Por lo tanto, también varias técnicas y una conciencia nueva le van a poder protegerse de esto. Ya una cosa es la experiencia espiritual, pero yo creo que cualquier persona reconoce y entiende que no toda vibración es buena y por lo tanto debe también aprender a limpiarse y protegerse de aquello que no vibra alto. Ujú. Y por ejemplo, ¿existe algún método o algún ejercicio que nos pueda indicar o enseñar para protegernos energéticamente a nivel como sencillo, más básico? Sí, claro. Digamos que así como acabo de decir, mente y voluntad, ¿cierto? O mente y corazón son los generadores de vibración.
También la primera o la base de la autodefensa psíquica es precisamente unir mente y voluntad. Simple. Si yo voy a un espacio que siento denso, cargado, negativo, hostil, ¿cómo me puedo proteger? Hay una visualización muy sencilla que es una de las bases de la autodefensa psíquica y es visualizar que estamos envueltos en luz, ¿cierto? Todos tenemos un arquetipo de la luz, ¿verdad? La luz como aquello que saca la oscuridad, la luz como algo divino, la luz como algo positivo, ¿verdad? Entonces nos visualizamos en unos segundos envueltos en luz, puede ser blanca, puede ser azul, y que esta luz repele toda esa vibración negativa que está a mi alrededor. Entonces no le estamos metiendo espiritualidad necesariamente, ya ahorita le digo, pues si ya somos espirituales, ¿cómo lo podemos visualizar? Pero solamente el concepto de ver luz que me rodea con la intención, ahí ya meto voluntad, que nada negativo puede acercarse a mí, ya me genera un primer factor de escudo o de autodefensa. Ya si somos espirituales, por ejemplo, para mí es muy importante el mundo angélico. Entonces yo visualizo esta luz e invoco al ángel de mi guarda o al arcángel Miguel, ¿cierto? Que también puede ser esta luz azul que me rodea, generándome un escudo que impide que la energía negativa o la hostilidad energética que encuentre me pueda hacer daño. Es muy simple, son segundos en que uno lo puede hacer y es muy efectivo. Yo tengo una anécdota de una persona que lograba generar control mental, ¿sí? O sea, lograba a las personas con ciertas manipulaciones hacer que hicieran lo que él quería. Incluso era un pastor religioso. Y yo acompañaba a un amigo que le estaba vendiendo un producto, él era veterinario y le estaba vendiendo un producto para unos caballos que tenía el pastor. Y todo el camino me estaba diciendo que él necesitaba mucho ese dinero y que afortunadamente le había salido este negocio. Y cuando llegamos donde ese pastor, el pastor lo mira y le dice, ¿es cierto que yo no te debo nada? Y mi amigo dice, es verdad, no me debe nada. Y yo le decía, pero ¿por qué está diciendo esto si todo el camino me estuvo hablando sobre lo bueno que era recibir esa paga? Porque estaba pasando un momento difícil. Eh, Después hablamos y él me decía, no, yo no sé qué pasó. O sea, no sé por qué le dije eso. Tuvimos la oportunidad de volver como a los 2, 3 días y este pastor se acercó a mí y empezó a hablarme varias cosas también. Cuando en un momento se me queda mirándome y me dice, usted también sabe sus mañas, ¿verdad? Y se fue. Yo en ese momento estaba visualizando la luz azul de Miguel que me protegía contra cualquier manipulación o hostilidad energética. Y él simplemente tratando también de manipular, vio que se repelía. Y entonces me dijo, usted también sabe sus mañas y se fue. Entonces es la manera en que nuestra mente y voluntad se unen para generar una repulsión de negatividad y ya desde la fe, pues también yo creo que los seres angélicos llegan a proteger y a repeler esa energía negativa. Es muy sencillo, es muy simple hacerlo y de verdad les aseguro que es muy, muy efectivo. Y por ejemplo, ahí nos estaba hablando de la mente voluntad y de la mente corazón, que tiene que ver en la autodefensa psíquica. ¿Cuál sería como el rol de la mente, por ejemplo, en procesos energéticos? Si yo termino una relación, si yo tengo una pérdida de algún familiar, algún ser querido, amigo, o yo discutí, más que nada discutí o tuve un problema en el trabajo, ¿bajaría mi defensa energética o cómo la se podría mantener estable o explicar de esa forma? Bueno, es inevitable que nosotros tenemos un movimiento, una variación emocional durante nuestro día, ¿verdad? Nuestra vida no siempre está igual, no todos los días son bonitos, ni todos los días vivimos cosas positivas. No solamente recibir una mala noticia o tener un altercado ya de inmediato te baja la energía, ¿cierto? Si tú tienes una energía estable. Si tú ya vienes tiempo teniendo una baja energía, una negatividad en tu vida y además se genera un conflicto, un rompimiento amoroso, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, eso ya es diferente. O sea, si tú tienes un altercado de momento, pues lógicamente eso no te va a hacer tan vulnerable a contaminarte. Pero si ya llevas tiempo como una depresión, por ejemplo, claro, inmediatamente toda tu energía baja, todas tus defensas se abren y eres mucho más propenso o propensa a contaminarte primero energéticamente y a recibir alguna agresión energética. Pero es más sistemático, o sea, digamos que el ser humano ya de por sí tiene una gran fuerza, ¿cierto? Nosotros tenemos ya unos escudos de energía que por sí mismos ya vibran en alto y nos ayudan a proteger.
pero si llevo tiempo, ¿cierto? Si varias circunstancias me tienen, como decimos en Colombia, bajoneado, con baja energía, pues ya puedo estar más vulnerable a una contaminación primero y a un ataque. Ujú. Por ejemplo, se podría, ¿cuáles son los signos que usted consideraría que son propios de un ataque psíquico, por ejemplo, para que la gente pueda decir, oh, realmente me están atacando, realmente me estoy quedando sin energía, realmente me estoy enfermando, por ejemplo? Bueno, es importante entender que un ataque energético espiritual o psíquico espiritual, como lo queramos definir, es una agresión, ¿verdad? O sea, es una agresión. Incluso hay autoataques, ¿no? Nosotros mismos también nos podemos sabotear, nuestra parte egoica, nuestros momentos bajos también nos generan un saboteo. Pero si hablamos de un ataque externo, ¿cierto? Una persona con mala energía hacia nosotros, un ambiente hostil, eh, envidia sistemática, bueno, diferentes tipos de ataque mental y voluntad. ¿Cómo lo podemos identificar? Primero, empezamos a notar que nuestros niveles energéticos están bajitos, nos sentimos más cansados de lo normal, a pesar de que de pronto estamos descansando bien, y empieza a perturbarse nuestros momentos, digámoslo así, cotidianos, ¿cierto? Entonces tenemos conflictos de repente, nuestros estados de humor empiezan a cambiar, sentimos nuestros espacios densos, ya en ciertos tipos de ataques más difíciles empiezan a haber plagas en casa, empezamos a tener malos olores en el hogar o en la oficina, tenemos ya conflictos fácilmente, ya dejamos de dormir tranquilamente, las pesadillas recurrentes, en muchos casos incluso despertar con moretones, con golpes en el cuerpo, el empezar a ver, ¿cierto? A sentir presencias cerca a nosotros. Estas cosas juntas, pues muy probablemente nos están mostrando que hay una agresión. Hay diferentes tipos de agresión y eso ya es lo que el experto debe ayudar a diagnosticar, llamémoslo así. Pero ya cuando estas cosas están juntas, claro, yo ya tengo que entender que algo no está bien y que hay algo vibracional negativo que me está afectando. ¿Verdad? Por ejemplo, los alimentos cuando se corrompen, se dañan de un momento a otro sin ninguna justificación, electrodomésticos que se dañan, las tuberías, las humedades en la casa, todo esto junto, no solo un síntoma. Muchas cosas juntas nos pueden ya dar la advertencia que algo no está bien y que muy posiblemente es un ataque espiritual. Ujú. Y por ejemplo, ¿puede una persona meterse o considera usted que podría atacar psíquicamente a través de un sueño, produciendo, por ejemplo, pesadillas, constantemente soñando con esa persona que uno, supongamos, ha terminado una relación, no quiere estar, no ver más a esa persona, trató de terminar en buena, como se dice, o amigablemente, y resulta que empiezas a tener constantes pesadillas con esa persona, a soñar mucho con esa persona? ¿Eso podría Sí, ser considerado como un ataque? puede suceder cuando la persona, la otra persona, la que nos genera la afectación, es dominante, ¿cierto? Es fuerte, es dominante, logra generar cierto control sobre la otra persona, el individuo atacado. Podría generar que la persona pueda incluso tener sueños, incluso tener manifestaciones de una persona que está viva, incluso verla, escucharla, ¿cierto? Sentir deseo por esa persona constantemente, la ausencia, aunque haya sido maltratador, incluso yo lo he visto muchas veces. Si tú tuvieras una pareja que incluso fue maltratadora, terminaron, pero en cierto modo se anhela, que bueno, ahí está también la parte psicológica emocional, pero también están los apegos de tipo energético y el control que puede generar el otro. Ya digamos que también hay cierta manipulación de magia donde se pueden entrar al mundo onírico para hacer afectación, pero sin meternos en magia, el solo hecho de ser dominante y los lazos energéticos que pueden haber quedado podrían ayudar a que durante el estado de sueño, donde el subconsciente empieza a botar información, la información recurrente sea sobre esta persona, generando perturbación, mayores apegos, ausencias y bueno, todo lo que puede generar el rompimiento con alguien que es dominante. Ujú. Y en ese caso, el consejo también podría ser el mismo de envolverse en luz azul o en luz blanca para poder ir cortando eso antes, pues, supongamos antes de acostarse. Bueno, digamos que ese es un poquitico más complejo, pero un comienzo podría ser esto, ¿cierto? O sea, primero ser consciente de lo que está sucediendo. Cuando yo soy consciente de que algo no está bien, yo ya empiezo a liberar.
¿cierto? Incluso en la Biblia dice, cuando salen las cosas a la luz, empiezan ya a iluminarse y a liberarse. Entonces, cuando yo saco a la luz y soy consciente que tengo un apego, ¿sí? Que la persona de pronto dominante me está generando todavía afectación, ya es un primer paso de liberación. Entonces yo primero invito a que la persona se observe, empiece a notar qué tipo de apegos todavía le puede estar generando a esta otra persona o qué tipo de miedos todavía le empodera a la otra persona y desde allí empezar a hacer un proceso de autodefensa. Una manera sencilla podría ser esta, la de la luz, la oración, ¿cierto? No tener cosas que le haya regalado a la otra persona, cambiar sus espacios de lugar, limpiar, empezar a generar espacios de luz, incluso de entretenimiento, porque la alegría, disfrutar las cosas cotidianas nos protegen porque levantan niveles energéticos. Si es una persona creyente, pues lógicamente la oración, pero si vemos que igual eso sigue, que es muy probable que pueda pasar, pues es bueno ya recurrir a alguien que conozca del tema y te pueda hacer un proceso en el cual te ayude a generar un mayor escudo y a empezar a ayudar a romper esos lazos de apego que puede estar teniendo. Ujú. Efectivamente, también ir viendo cómo se va a manifestar, perdón, el tipo de energía, tal como dice usted, que contaba de que puedo controlar a otra persona, de que puedo tener pesadillas, olores, las tuberías, que son signos que se van acumulando para demostrar y decir, efectivamente, aquí algo no está bien, no está funcionando bien. En caso yo, una vez, una paciente, por ejemplo, tenía ella, bueno, era un trabajo que le habían hecho energéticamente, más que nada de magia, donde ella le servían un plato de comida y la comida inmediatamente se ponía agria, recién servida el plato. A ese nivel energético, bajó como 10 kilos también la persona, y cuando ella los cajones, lavaba su ropa interior, cada vez que tomaba algo de su ropa interior estaba con gusanos, ¿sí? Entonces, claro, ahí efectivamente hay una demostración de que el poder de la mente efectivamente puede afectar a una persona con magia más que nada. Por Sí, eso, ujú, sí, sí, pensé que, no, perdón. exactamente el poder del pensamiento y la voluntad y solamente el hecho de poder manipular al otro ya genera poder, porque nosotros también damos autoridad al otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el miedo, el apego, ya le da autoridad al otro para que pueda afectarnos más. Y ya si recurren a magia, pues lógicamente va a ser mucho más poderoso, porque ya la magia, pues como manipulación de energía y voluntad, pues es mucho más grande. Entonces, claro, puede generar todo este tipo de afectación. Ujú. Y hablando de magia, ¿cuáles son los riesgos, por ejemplo, de las magias rojas, las magias negras, las magias verdes, que están tan de moda hoy en día, sobre todo, por ejemplo, acá en Chile, que se usa mucho de vender libros en la calle, que no son originales, son copias falsificadas, pero como acá el libro es muy caro, mucha gente accede a esos libros. Y está de moda ser Wicca, la bruja verde, la bruja roja, cómo ser una bruja. Entonces muchas adolescentes están cayendo en comprar esto. Y a nivel de librería se han visto que estos libros, por ejemplo, ya superan a los bestsellers de las novelas tradicionales, pues. Sí, claro, porque igual nosotros como seres humanos siempre necesitamos como algo que nos dé esperanza y poder, ¿no? Y cuando nos venden este producto, pues lógicamente te están ofreciendo la posibilidad de tener poder de manipulación de tu realidad, que a veces no nos lleva a ser responsables también de nuestras realidades, sino a querer hacer una transformación fácil de lo que estamos viviendo. Entonces, no es que lógicamente la brujería en el concepto filosófico sea malo, ¿no? Si vamos al concepto original de la palabra brujería, pues es un concepto también religioso, espiritual, sobre unas creencias que no son condenables. Ya pues lo usamos en Ujú. nuestra cultura como significancia casi de magia negra inmediatamente, pero pues la brujería en esencia no es que sea negativa. Y estos colores de magia, pues sabemos que es una clasificación que nos permite entenderla mejor, pero sabemos que desde el estudio de la magia no tiene color, sino que tiene intención. Entonces, según tu intención, la magia tiene un efecto. El problema no es saber magia, el problema es que no eres orientado
El problema es que tal vez tú accedes a esta información sin saber realmente las consecuencias que puede tener para mal y puedes hacerte daño, ¿sí? O sea, yo soy adicto a los libros, ese es mi pecado, ¿cierto? Yo me la paso comprando libros y muchos de los temas que a mí me gusta estudiar son estos, ¿cierto? De espiritualidad, de angiología, de magia, de oscuridad también, porque me gusta entender el tema como demonólogo, exorcista que soy. Y muchos de esos libros que son de fácil acceso, si no son orientados, pueden hacer daño. Incluso libros de luz, entre comillas, que si tú no sabes manipular, te haces daño porque no sabes manejar la energía. Entonces, el problema no es tanto que esté el libro, el problema es que quien accede no tenga la formación y la guía para saberlo discernir y usar, ¿cierto? Porque, no sé, un libro como La Bruja Verde, donde simplemente te enseñan a manejar las plantas para traer unos beneficios, hay unas conjuraciones, que aparentemente, pues lógicamente no es malo, pero si tú estás en un bajonazo energético donde tú estás manipulando la energía con un fin distinto al de, no sé, bienestar, salud y paz, sino que de pronto quieres eso, atraer a una persona, simplemente empoderarte para ser dominante, pues ya lógicamente la intención ya es distinta. Entonces te pueden dar una herramienta y si no la sabes usar, pues matar a alguien con esa, ¿no? Es como cuando usamos la alta tensión o la radioactividad. En sí no son malas, pero si tú no sabes usarlo, mata. Entonces es lo mismo, o sea, tú puedes acceder a información, pero si no tienes la formación, no tienes la madurez o no tienes la guía, te puede hacer daño. Y por ejemplo, cuando hablamos de magia roja y todo lo del amor, pues, y bueno, que también a veces usan sangre y no sé qué más cosas. O sea, si tú no sabes trabajar tu parte emocional, ¿cierto? Tu proyección sexoafectiva y simplemente te llega información sobre cómo manipular, atraer al ser querido o hacer pactos o algo así, lógicamente vas a hacer daño porque no tienes la madurez para manejar atracción de una manera sana, sino que quieres ser dominante, que ahí también entramos entonces ya no a ser los atacados, sino los atacantes. Entonces todo eso yo creo que más que el problema de la información es quiénes acceden y cómo acceden a esta información. Claro. Porque, por ejemplo, como dice, efectivamente estos libros están a disposición de todo el mundo para que pueda acceder a ellos. Por ejemplo, de Israel Regardie o de Papú, que uno puede encontrar, donde aparece cómo hacer un escudo o cómo trabajar con una daga, que salen todos los implementos. Entonces uno pues, se pone a pensar y decir, claro, yo lo puedo utilizar quizás de mi forma de vista para el bien, pero otra persona puede utilizar lo mismo, pero hacia el Claro, mal. es la Solamente. intencionalidad, sí. Es la intencionalidad la que le da el color a la magia. Porque tú puedes usar lo mismo para sanar, incluso la energía Reiki. Se podría usar para mal si alguien la quiere direccionar mal, ¿no? A pesar de que su vibración es sagrada y sanadora, si tú logras manipular, también podrías usar un símbolo Reiki para hacer algún daño. Entonces, ahí está todo lo que es la voluntad. Por eso la voluntad es tan importante. La voluntad es incluso una de las facultades que nos hacen semejantes a Dios. Donde la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que mucha gente dice, ay, pero entonces Dios tiene cuerpo. Bueno, debates ahí como que daban vueltas. No, quiere decir que Dios te creó como Él es, con memoria, con voluntad, ¿cierto? Y, y nosotros con nuestra voluntad somos co-creadores de realidad. Entonces, si yo tengo una voluntad que quiere hacer daño, incluso usando cosas sagradas, ¿cuántos consultorios de brujos tienen santos, verdad? Tienen imágenes de Cristo, de la Virgen, que son imágenes sagradas, que son imágenes santas, pero son usadas también para manipular para el mal. Entonces, es la voluntad y la intención la que genera lo bueno o lo malo. Ujú. Y por ejemplo, si una persona nos pregunta, eh, era negativa, vibraba negativo en el hogar y se fue de ese lugar, ¿pueden quedar sus energías negativas en el hogar? Claro, esos son impregnaciones, ¿cierto? Y residuos de energía que pueden quedar en los espacios. E igual los lugares donde habitamos son lugares que se cargan muchísimo de nuestras vibraciones. Por eso es importante estar limpiando nuestros hogares, no solamente físicamente, sino energéticamente. Y yo siempre recomiendo que cuando alguien se va a pasar a una casa nueva, a un negocio nuevo, siempre hagan una limpieza y bendición del espacio, porque no sabes quién vive allí, no sabes cómo vibraban, no sabes cuántas afectaciones hubo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como sanador y exorcista, he llegado a lugares donde la energía es tan densa que ha destruido familias, destruye la salud, la economía,
¿verdad? Hay casas donde todos los que llegan a esa casa se arruinan. ¿Por qué? Porque hay unos remanentes energéticos tan densos que logran también penetrar la parte débil de la familia que va, ¿no? Porque tampoco si una familia vibra muy alto se va a arruinar. Sí se va a ver afectada en algo, pero su vibración también va a ser más fuerte que lo negativo. Entonces sí es importante que si tú vas a un lugar nuevo, siempre limpies los espacios según tus creencias, según tus afinidades, limpia los espacios, bendice los espacios, porque nadie sabe quién estuvo allí. Incluso mi historia personal de cómo llegué a este mundo fue una afectación que tuvimos en una casa que era nueva y que yo nunca pensé que íbamos a tener el fantasma y la entidad negativa que estuvo ahí. Eh, ¿Y cuál era la explicación? Pues lo que hubo antes de esa casa nueva, ¿verdad? Entonces, ni siquiera la edificación es un garante de que no haya nada. Los terrenos tienen memoria, los terrenos se impregnan. Entonces, siempre es importante iluminar, bendecir y limpiar los espacios que habitamos. Ujú. Y por ejemplo, ¿qué nos podría decir? Entendemos ya lo que es el ataque psíquico, cómo aprender la autodefensa, que quiero decir, la autodefensa psíquica. ¿Qué diferencia hay con, por ejemplo, con el vampirismo energético, que la psicología también lo condiciona como trastorno de la personalidad? ¿Cómo podríamos tener la diferencia de lo que es un vampirismo a un ataque psíquico? Mira, digamos que el vampirismo energético podría clasificarse en parte como un ataque psíquico, ¿sí? Porque hay que recordar que los ataques psíquicos tienen diferentes formas. Toda agresión de tipo energético vibracional se podría clasificar como ataque psíquico. Entonces, ¿qué entendemos como vampirismo energético? Como aquella persona que logra succionar o tomar tu energía, ¿cierto? A pesar de que tú no lo estás permitiendo. Es una agresión y es una agresión de voluntad. Entonces, dentro de la autodefensa psíquica tradicional, el vampirismo es visto como un ataque también psíquico, ¿cierto? Incluso hay varias técnicas para protegerse de vampirismo. Entre ellas, por ejemplo, el de la luz que ahorita les dije, es que ese es el básico que sirve para muchas cosas. Ayuda a evitar vampirismo energético. Entonces, sí, sí es importante que comprendamos que el ataque psíquico espiritual no solamente es brujería, no solamente es magia, sino que es todo pensamiento y voluntad que te agrede y te afecta o que va contra tu voluntad. Eso es una agresión. Eso es como si fuera una violación espiritual. Es exactamente lo mismo. Contra tu voluntad hay una agresión o hay un aprovechamiento de tu energía. Entonces, en el sentido clásico de autodefensa psíquica, el vampirismo es visto como ataque. Ujú. Y por ejemplo, ¿cómo podría, que nos pregunta también, si la persona era negativa, como dijimos, puede quedar la impregnación en ese lugar, o como usted dijo, la edificación no necesariamente va a indicar de que ese va a estar siempre limpio? ¿Cómo se podría limpiar o qué recomendación nos daría para poder limpiar nuestro hogar o un lugar nuevo donde uno vaya a vivir o trabajar? Bueno, yo según también las afinidades espirituales, ¿no? Yo pues recomiendo las de mi corriente, que es cristiana. Vemos que hay un elemento que para mí es muy importante y es el agua exorcizada. Que el agua exorcizada es un agua que se consagra, bendice y exorciza con la facultad de retirar toda energía negativa. La idea es que ojalá, desde mi creencia, cada persona tuviera en su casa agua exorcizada. Y lo primero que uno puede hacer al llegar a un espacio, incluso antes de limpiarlo, es rociar un poco de agua exorcizada. Esa vibración es tan alta que empieza a limpiar energía. Lógicamente, asear y limpiar bien el lugar de manera física. Y luego volver a poner agua exorcizada. Si creen en cualquier eh, resina, sahumo, ¿cierto? Palo santo, incienso, salvia, bueno, lo que les guste y resuenen, sahumar los espacios ayuda muchísimo, ¿cierto? Intencionando, no es el elemento en sí, per se, es el elemento intencionado que puede ayudar también a limpiar los espacios, entonces sahumar los espacios. Ya desde la parte, pues también personal, el uso de la medalla San Benito para mí es importante y es como un sello, entonces poner medallas en las puertas, en la habitación, eso ya empieza a generar sellos. La sal y el aceite exorcizados también son muy positivos, se ponen en puertas, ventanas. Todo esto va ayudando a repeler energía negativa residual y a evitar que entre energía negativa. Entonces puede generar, además de limpieza y protección, unos sellos espirituales para evitar energía negativa. Ya para mantener la casa así,
pues siempre lo más importante es que la familia o la persona que la habite vibre alto. Eso sí, no hay otro mejor remedio que después de limpiar, tú vibres alto para que nada oscuro pueda entrar. Que todos tenemos problemas en la familia, claro, y que habrá en algún momento discusiones, enfermedad, es parte de la vida, pero si tú tienes, digamos, una costumbre espiritual y energética, tú puedes estar limpiando, ¿cierto? Todos tenemos días densos, ¿cierto? Todos los días no nos sentimos bien y no vamos a permitir que ese bajonazo energético vaya a afectar nuestro hogar. Entonces, tener una práctica energética espiritual nos va a ayudar. Por ejemplo, yo todos los santos días, por mi trabajo también, yo ya tengo una práctica diaria energético espiritual de protección, ¿cierto? O sea, ya es parte de mi diario vivir. En mi hogar también tenemos unas prácticas que son naturales de limpieza, de sellamiento, ¿cierto? Que el agua exorcizada está en cada habitación en un spray, un atomizador para poder estar aplicando. Yo creo que si uno coge costumbres de estas, así como uno se baña y lava su coche, va a poder mantener su energía mucho más limpia y va a ser mucho más difícil que un ataque nos afecte o nos haga un daño grande. Yo creo que lo primero es tener una buena práctica espiritual, en la corriente que sea. La fe es la primera protección, porque la fe precisamente es mente y corazón puesto en un ser, inteligencia o amor superior que ya de por sí genera protección. Y ya las prácticas, según tu corriente, pues van a reforzar esto. Ujú. A ver, déjeme ver una pregunta que nos están haciendo aquí. Dice, cuando uno se enfrenta a una persona con muy malas energías, malas vibraciones, por ejemplo, que humille, perdón, que insulte y que siempre le haga mal a otro. Entonces lo va cargando. ¿Cómo lo podría ayudar esa persona a limpiarla para que estuviese estable esa persona y dejara de ser tan de pensamiento, vibración negativa? Bien, hay que recordar que nosotros ayudamos a quien quiere ser ayudado. O sea, nosotros no podemos, por más positivo que pueda parecer, no sé, limpiar a otra persona que vibra abajo, sin su consentimiento no podemos hacerlo, ¿sí? Así sea buena la intención, que es un error común, por ejemplo, en mis consultantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, llega una mamá que ve a su hijo o a su hija en malas compañías, entonces, o con una mala pareja. ¿Sabe cómo le puedo sacar a esa pareja que le está haciendo daño? ¿O cómo puedo hacer que mi hijo deje tal carrera que no le sirve? No. O sea, nosotros no podemos entrar en el libre albedrío. Y en este caso es igual. Si es una persona que su comportamiento es así, lo que nosotros podemos hacer, lo primero es, pues, lógicamente aconsejarle, y si es alguien cercano, pues con más razón, pero de ahí no podemos hacer más a menos que la persona nos lo pida o lo autorice. ¿Sí? Igual hay que entender que nuestra responsabilidad no es limpiar a los demás o hacerles cambiar. Nuestra responsabilidad es acompañar un proceso. Es que incluso nosotros como terapeutas, como sanadores, como liberadores, no generamos liberación y sanación. Acompañamos un proceso donde una energía superior actúa por medio nuestro para ayudar, pero va a ayudar hasta donde la otra persona lo permita y lo desee. Porque si yo solamente quiero, no sé, que Dios solamente sane mis relaciones paterna y materna, pero no quiero que toque mi relación de pareja, Dios no la va a tocar. No porque no pueda o no quiera, sino que va hasta donde la persona lo desee y lo permita. Entonces aquí es igual. Podemos ver a alguien que actúa mal, podemos querer a ese alguien y queremos ayudarle, pero si no lo prueba, no está interesado en hacerlo, no podemos hacerlo. Ujú, perfecto. Y por ejemplo, en su opinión, tener un altar, eh, tener quizás santos para las personas que creen en los santos, eh, ¿es necesario en un hogar? Por ejemplo, la gente que no cree en nada, ¿qué podría tener, aparte obviamente de la limpieza que acaba de indicar, algo que protegiera el hogar o me protegiera a mí, por ejemplo? ¿Qué recomendaría? Es que digamos que ahí ya también va mucho en el sentir de la persona, ¿cierto? Incluso lo pongo en diferencias de creencias. Para mí la cruz puede significar
sanación, liberación, protección. Pero para otra persona puede significar dolor, martirio y no quiere ver una cruz en su casa. Es igual, si una persona no tiene práctica espiritual, pues aconsejarle tener una cruz, un om, un tetragramatón, pues no va a tener efecto, ¿cierto? Porque es algo que primero no tiene un sentido, una significancia y no va a generar más que una bonita energía, no va a generar nada más. Entonces yo creo que más que tener es cómo está mi intención en mi casa, ¿cierto? Entonces si yo no soy creyente en lo religioso, en los símbolos religiosos, pues lo que yo debo hacer es vibrar alto. ¿Sí? Ya los símbolos ya van de acuerdo a su creencia. Puede que para alguien proteger su hogar sea tener plantas, ¿cierto? Sea tener unas mascotas, sea tener algún tipo de color predominante. Entonces ahí también va mucho el sentir y la intencionalidad. O sea, aquí volvemos a lo mismo, mente y voluntad. Tu mente y tu voluntad son los que generan el efecto, ¿cierto? Si para mí la medalla de San Benito tiene una gran significancia, claro, a mí me genera protección, porque tiene un sentido para mí espiritual, simbólico, muy importante. Pero si alguien no lo conoce o no le gusta, más que una bonita energía no va a generar nada. Entonces, por eso es tan importante la voluntad o la fe, como lo queramos definir. Si alguien no es creyente, según su afinidad, debe buscar qué representa para él protección. Por eso están los arquetipos, ¿no? Los arquetipos mentales son los que nos generan esos símbolos. Entonces, si para mí el arquetipo de protección es tener una espada, pues tener una espada en tu casa es protección. Sí, para mí protección es tener una foto de mi papá o de mi mamá, porque me sentía protegido, incluso esa foto va a ser protección. Entonces yo creo que ahí va muy al corazón de la persona. En mi consulta no solamente van creyentes, la mayoría son creyentes, es porque soy una figura religiosa, pero van también personas que no creen, pero que sienten que vibracionalmente alguna terapia que hago como el Reiki les puede ayudar. Entonces, en esas personas yo no hago cierta simbología religiosa para ellos, la hago para mí, ¿cierto? Y la hago de pronto mentalmente, mi oración, mi invocación, y a ellos simplemente les hago la terapia, porque es importante respetar eso, ¿no? Porque también a veces se cae en el error, si en tu casa no tienes tal cosa, estás mal y va a llegar acá lo malo. Mm. Es dependiendo de cómo te sientas. Si tú te sientes afín a mi creencia, pues claro, yo te puedo recomendar muchas cosas desde mi creencia. Pero si no, pues habrán otras que te van a ayudar igual o mejor. Qué importante lo que dice a través de la intención y también lo que crea la persona, porque muchas veces me ha tocado ver tanto pacientes como amigos que me dicen, me regalaron esto para protección. Me dijeron que esto servía para proteger. ¿Me sirve o no me sirve? Sí, Entonces yo les digo, todo va a través de si tú crees en eso y también en la intención. ¿Puede alguien también, por ejemplo, entregar un objeto que vaya con algo negativo, oculto, diciendo que es positivo? sí, claro, puede pasar muchísimo. Esa es una de las cosas que más se usan y que precisamente en mi trabajo tratamos de detectar bastante, ¿no? Porque la intención al regalar algo, ¿cierto? El conjurarlo, un conjuro es un mandato, ¿cierto? Entonces no necesitas velas y túnica negra para, no, simplemente coger un objeto intencionándolo, ya es un conjuro, para bien o para mal, porque hay conjuros positivos como una bendición, pero la maldición también es un conjuro y es negativo, lógicamente. Entonces, claro, a ti te pueden regalar un objeto, un cuarzo, digámoslo así, a los que vibramos, porque a mí también me gustan las piedras, los cuarzos. Entonces, a ti te pueden dar un cuarzo que aparentemente es protección, pero si la persona la cargó con una mala intención y lamentablemente también es manipuladora o tiene fuerza en su intención, te puede hacer daño. Entonces, sí es importante que nosotros también o sea, crear discernimiento. Por eso la vida espiritual es importante. La espiritualidad no implica religiosidad. Sí, claro, la religión puede ser espiritual, sí, pero tú puedes ser muy espiritual sin religión también. Entonces, si tú tienes una buena práctica espiritual, incluso tú también vas a percibir eso. Si a ti te regalan algo y no te sientes cómodo o cómoda, si te genera algo que no está bien, mira, no dudes, sácalo de tu casa, sácalo de tu cuerpo si lo usas, porque tu ser te está avisando de que algo no está bien. Incluso a veces puede que alguien no tenga mala intención, pero es un objeto, por ejemplo, antiguo, ¿sí? Que ha acompañado una casa, que eso ha pasado mucho, padres o abuelos regalan algo,
pero es algo que viene con cargas también de generaciones, de lugares donde ha estado, de contaminaciones de la misma persona, ¿sí? Yo he tenido casas donde están muy tristes y claro, cuando indagamos había algún objeto importante que fue regalado por la abuelita y la abuelita fue viuda y perdió sus hijos y se sentaba triste al lado de ese objeto. Claro, lo cargó con unas, lo impregnó con todas esas emanaciones energéticas negativas y tristes que cuando llega a este nuevo hogar también expele, digámoslo así, esa energía y en momentos de vulnerabilidad afecta más. Entonces sí, ahí es importante también discernir qué estoy usando. Por eso creo que es importante entender siempre qué usamos, porque eso pasa mucho. A mí me ha regalado tal persona esta bolsita para protección. Entonces, la bolsita. ¿Qué tiene adentro? Ni idea. ¿Cómo vas a usar algo para protegerte donde ni siquiera sabes qué tiene o qué significa? Eso está mal. Eso también es como esa fe de borregos, digo yo, que no es crítica, que no piensa, que no analiza, que eso está muy mal. Y nuestros países latinoamericanos, en su pensamiento mágico religioso, a veces se volvió así. Simplemente porque me dijeron que esto sirve, lo uso. ¿Y por qué? No sé, pero ¿qué sirve? No, o sea, si tú vas a usar algo, si vas a poner algo en tu casa, entiende qué es. Yo me la paso explicando, yo fui docente mucho tiempo, entonces a mí me gusta enseñar, me gusta explicar los signos porque yo soy muy ritualista, a mí me encantan los símbolos, los rituales, es parte de mi experiencia. Entonces me gusta enseñarlo, pero siempre explico absolutamente todo, o sea, que la persona tenga conciencia que si prende una vela, ¿qué significa esa vela? Si tiene algún color, si tiene algún aroma, si tiene algún símbolo, ¿qué es? Para que en su conciencia también genere ese efecto, porque volvemos a lo mismo, mente y voluntad. Si yo sé que esta velita para mí representa salud, pues al encenderla te va a dar salud. Pero si lo enciendes porque sí, tiene un símbolo que ni sabes qué es, pero cualquier símbolo ya es vibración. ¿Y qué tal que sea una vibración no tan positiva y tú simplemente la tienes en tu casa porque te dijeron? Pues te puede afectar. Así es, muchas veces también lo he visto, por ejemplo, en la intención como el cuento de Blancanieves, ¿cierto? La manzana Exacto. finalmente que te regalan para comer era el veneno que te estaban dando. Porque, por ejemplo, yo lo he visto en una persona que conocí hace mucho tiempo atrás, muchos años, donde le regalaron un rosario de madera muy grande y ella lo puso detrás de su cama para protegerse y finalmente lo que empezaba era a producir pesadillas, o sea, tenía una intención negativa que estaba oculta y como dice también, efectivamente lo que uno puede heredar o como se usa mucho, que hay gente que dice, me gusta coleccionar cosas antiguas, cosas que pueden ser medievales o que tienen 100 200 años, pero si no sabes limpiarla, tampoco la gente va a entender qué carga puede traer eso. Exacto. Claro, a mí me gustaban las antigüedades porque yo soy filósofo de profesión, a mí me encanta la historia y a mí me gustaban los objetos, por eso me gustan los símbolos, me gustan la historia detrás de los símbolos y me gustaban objetos antiguos. Cuando yo empecé este camino, lo primero que hice fue deshacerme de todo eso y se sintió un descanso energético en la casa, porque iguales son objetos cargados, que sí, tú puedes hacer ciertos tipos de limpieza, pero también hay objetos que tienen tanta historia que estarlos limpiando incluso es inútil. O sea, ¿para qué vas a gastarte un montón de tiempo tratando de desimpregnar un objeto cuando es más saludable sacarlo y reemplazarlo? Porque eso incluso genera apego, ¿no? O sea, si yo tengo apego a un objeto, pues ya también ahí muestra un desequilibrio. Sí, claro, algo me puede gustar, eso no tiene nada de malo. Pero si yo sé que no es bueno para mí, pero insisto en tenerlo, pues yo creo que hace una señal de que algo no está bien. O sea, estás generando un apego y creo que es más saludable sacarlo para romper ese apego. Entonces todo eso también se tiene que analizar porque el apego también le da poder a lo que esté allí. Sí, yo recomiendo muchísimo que las personas no guarden cosas muy viejas, que si tienen cosas de familiares también sepan de dónde viene, por qué lo tenía ese familiar, cómo era el familiar. Todos tenemos algún familiar que no fue tan bueno, eso es parte de nuestro, eso es normal. ¿Y para qué tener objetos de alguien así? ¿Verdad? Entonces, incluso a veces tienen objetos muy simbólicos de esa persona. Entonces, no sé, la persona fumaba pipa, pero era maltratador de su hogar, era... O sea, ¿para qué tener esa pipa en tu casa? ¿Sí? O sea, pues cómprate otra si quieres tener ese objeto. O sea, yo creo que también nos falta eso, análisis, criterio, porque lo que es bueno, simple. O sea, lo que te traiga cosas lindas, pues tenlo. Pero si hay algo que ya vibra abajo, ¿para qué? O sea, deshazte de eso, así sea costoso, así sea
un objeto que no es fácil de encontrar. Valorar más la propia salud y bienestar mental, emocional y energético que cualquier objeto. Entonces, yo creo que sí es importante. Y los lugares, acá le llamamos cuartos de San Alejo, no sé si sea también, los lugares donde guardamos las cosas como nuestra bodeguita, ¿cierto? Los áticos, los sótanos o los cuartos de almacenamiento. Hay que estarlos limpiando, hay que orearlos, hay que saumarlos, hay que ver ya que no me sirve, porque uno guarda y guarda y guarda y algún día lo voy a usar o algún día arreglo tal cosa y dura ahí años. Entonces, no, hay que cambiar, hay que mover. Incluso uno de los factores importantes de limpieza de energía en un hogar es no tener cosas muy viejas, no tener cosas dañadas y estar renovando cosas que ya no me sirven o ya no uso. Había un santo que era muy importante, que era Basilio, y él decía, si tienes una prenda de vestir con más de 6 meses sin usarla, ya no te pertenece a ti, le pertenece a los pobres. Y eso también nos ayuda a desprendernos, a no apegarnos, a compartir. Si tienes algo en tu casa que ya no usas y simplemente lo almacenas porque es bonito, no tiene sentido. O sea, no guardemos cosas porque sí, que sea funcional, que me ayude. Si no me ayuda, pues ya no lo necesitas. Regálalo, véndelo, pero no nos apeguemos. Ujú. Y, por ejemplo, ¿cómo podría una persona limpiar algo que ha heredado o bien que, no sé, colecciona cosas antiguas y dice, puede haber visto el live y decir, tiene razón, quizás está un poco cargado, pero no lo quiero, me costó obtenerlo o tiene una trascendencia familiar, ¿cierto? ¿Cómo lo puede mantener limpio? Y con respecto a una persona que preguntó, no se trata de que nosotros, digamos, no le deje nada a los hijos o no le debes, sino que si tú puedes dejarle cosas, puedes dejarle objetos, pero que hayan tenido una vibración positiva. No que sea algo que haya generado una vibración negativa. Que es una respuesta a una pregunta que no, que Claro, estaba ahí escrita. Pero con respecto a eso, ¿cómo podemos limpiar un ni objeto, por ejemplo? pertenencias ni apegos se heredan, o sea, eso mejor no, heredar cosas bellas. ¿Cómo podemos limpiar un objeto? Inevitablemente un objeto, así sea positivo, puede tener cargas de los espacios donde ha estado. Incluso cuando compramos a veces algo, también hay objetos que recorren muchos lugares, vienen de lejos, en barco, en aviones, han estado en varios almacenes. O sea, claro, se puede cargar también de los espacios. ¿Cómo podemos limpiar? Una de las mejores cosas para limpiar son los ahumos, ¿cierto? Las resinas, los humos. Eso ayuda muchísimo a purificar, ¿cierto? Entonces el sándalo, el incienso en resina, el palo santo, la salvia, sahumar los objetos ayuda a descontaminar, lógicamente con esa intención. El agua exorcizada, insisto, rociar los objetos con agua exorcizada. Yo tiendo a hacerlo cuando de pronto compro algo, por ejemplo, incluso los libros, yo compro libros que no son fáciles de conseguir en Colombia porque como digo, es como mi adicción. Yo trato de conseguir libros raros que me gustan sobre estos temas y a veces vienen de muy lejos, ¿cierto? Incluso duran en llegar a Colombia meses. Y cuando llegan, lógicamente, ¿cuántos lugares han recorrido? ¿Cuántas manos los han cogido? Así está empacado. Lo que yo hago es ahumar, cojo un poco de incienso y sahumo los objetos, porque eso quita larvas astrales, descontamina de vibraciones, lo purifica. Entonces, ahumar es bueno. Si tú puedes mojarlo un poco, pues el agua exorcizada también te va a ayudar. Y ya ciertos objetos que ya su vibración es un poco más densa, que me ha tocado de pronto en casas donde son objetos muy valiosos, ¿verdad? Que lógicamente no va a ser fácil de sacar, ¿cierto? Son joyas o son muebles con un enorme valor y pues se entiende que no se va a sacar a la esquina a regalar. Lo que hacemos es después de sahumar, bueno, primero se limpia, después se sahuma, se unge con agua exorcizada y se le pone un poco de aceite exorcizado también en ciertas áreas y se evalúa al tiempo si logró purificarse o limpiarse. Si vemos que no, pues sí se recomienda sacarlo, ya es decisión de la persona. Pero algunos objetos logran limpiarse, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, las joyas recogen mucho porque tienen normalmente piedras, ¿verdad? Y los metales vibracionales se pueden limpiar de esta manera. Entonces también se le pone agua, incluso a veces se pueden poner en alcohol, se prende alcohol, se pone fuego y se pone en un momento la joya. Eso ayuda a purificar un poco. Entonces ya igual se va evaluando si se logró limpiar del todo o no. Incluso a veces mandar a fundir una joya también ayuda a purificarlo. No sé, es una argolla de oro que ha pasado, la argolla matrimonial, y les estaban haciendo una brujería para separarlos y la argolla se rompió. Ya quitamos la brujería, pero lógicamente la joya queda con una carga.
quieren tenerla porque, no sé, es un buen oro o alguna joya importante. Entonces a veces se recomienda, después de hacerle todo esto, mandarlo fundir y generar una nueva joya. Eso también ayuda a purificar. ¿Sí? O las joyas que son heredadas, porque hay gente que dice, te heredo estos anillos de matrimonio, eran los que usaban mis bisabuelos y va por generación en generación. También es interesante en ese sentido de poder limpiar o como dice, cambiarlo, si fue un anillo que sea ahora un colgante, porque a través del fuego también purifica y limpia. Nos preguntan si el agua exorcizada, ¿dónde se puede conseguir? ¿Es lo mismo que el agua bendita? No, no es lo mismo. El agua bendita está conjurada y consagrada para bendecir. El agua exorcizada se conjura además para bendecir, para exorcizar, o sea, expulsar toda energía negativa. Normalmente en las tradiciones nuestras, pues la debe conjurar y consagrar y exorcizar un clérigo, ¿cierto? Un sacerdote y que ojalá sea exorcista. Pero eh, yo soy de la creencia que una persona con la suficiente formación y espiritualidad puede exorcizar el agua. Entonces, si tienen un buen líder espiritual que les haga el favor de exorcizar agua, funciona. Si no, un sacerdote exorcista la puede exorcizar y pues a veces no es tan fácil de encontrar, pero de pronto es posible, ¿cierto? Yo a veces yo tengo pacientes que son de otros países y lógicamente no es fácil enviarles agua exorcizada de Colombia y hay lugares donde no se consiguen, ¿cierto? Hay, por ejemplo, lugares de Estados Unidos donde de verdad no hay sacerdotes casi y donde hay, pues no exorcizan nada porque ya no se cree en eso. A veces lo hacemos también de manera virtual, o sea, juntos, porque no es que yo la exorcice, o sea, juntos invocamos la presencia de Dios para exorcizar esa agua. Eso depende de las circunstancias. Digamos que por ritualística uno recomienda que se haga de manera presencial, que lo haga un sacerdote, pero hay circunstancias de circunstancias y pues Dios no tiene limitantes. Entonces se busca alternativas. Por ritualística, el ideal es presencial por un sacerdote exorcista, pero en otras circunstancias pues se miran alternativas. Así es. Y para ir cerrando esta entrevista que ha estado muy interesante y es un tema muy amplio lo que es la autodefensa psíquica y también la protección, ¿algún otro consejo que nos pueda dar, por ejemplo, para estar protegidos, aparte, por ejemplo, que nos dijo de la luz blanca, la luz azul, algún otro para estar, por ejemplo, cuando yo salga de mi hogar hacia el trabajo o diariamente si voy a algún lugar donde hay mucha gente que nos pueda recomendar? Y la última pregunta que nos hacen es, ¿qué nos aconseja decir mientras uno está haciendo un saumerio? ¿Va solamente con la intención? Bueno, voy a responder esa primero. Sí, la intención es lo más importante. A veces nuestra cultura, que ha sido pues muy influenciada por el catolicismo romano, volvió a la gente solamente rezandera, o sea, solamente se repiten oraciones que ya estén escritas. Y repito, no hay nada como la intención. Ninguna oración, por linda que sea, que no estoy diciendo que sea malo decirlas, claro, a mí me gustan oraciones y me las he aprendido, pero no hay ninguna oración que refleje exactamente lo que necesitas. Entonces siempre le digo a mis pacientes, siéntate y haz de cuenta que Dios, los ángeles, la Virgen, en lo que tú crees está frente a ti. ¿Tú cómo le hablarías? ¿Cierto? ¿Cómo le pedirías que te ayude? Esa es la mejor manera. Mientras ahumamos, ¿qué visualizamos? Que estamos limpiando nuestro lugar. ¿Qué puedo decir en voz alta? Si crees en Dios, pídele a Dios que limpie tu lugar. Si crees en los ángeles, invoca a los ángeles para que lo limpien. Si crees en la Virgen, en la Virgen. Si crees en otra deidad, invoca a esa deidad para que vaya a limpiar. Entonces, yo creo que es la intención y la fuerza de nuestra fe en lo que tengamos fe. Si no tienes fe en nada religioso, el solo hecho de la materia sahumante, pues visualiza que está sacando todo lo malo. O sea, yo creo que es la intención. Oraciones escritas pueden haber muchas y muy bellas, pero nada refleja lo que está en tu corazón, que es lo más importante. Y la otra pregunta que ya se me olvidó, ¿cuál era? ¿Tienes algún otro consejo para estar protegidos cuando salgamos del hogar, cuando vaya a alguna reunión donde hay mucha Bueno, gente? pues digamos que, bueno, voy a aconsejar lo que está en mi tradición, que es lo que yo más uso y pues lo que he comprobado. ¿Sí? Yo creo mucho en los ángeles, muchísimo, ¿cierto? Y para mí los ángeles son algo muy importante en mi vida. Son una piedra angular de mi camino espiritual e incluso de mi trabajo espiritual. Entonces yo lo que hago siempre es dos cosas. Me sello, ¿cierto? Entonces me sello ya puede ser con la presencia de Miguel Arcángel, de mi ángel de la guarda,
de la presencia de Dios. Bueno, nosotros tenemos un símbolo que de pronto a la gente a veces si no la comprende puede ser escabroso, que es la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces ya la connotación sangre a veces a la gente le genera rechazo, pero digamos que desde lo simbólico es muy importante, ¿cierto? Como esencia. Entonces, me sello con la sangre de Cristo, invoco mis ángeles y genero un sello, visualizo incluso un sello en mi hija, en mi esposa, en mi casa, en mi coche, en el camino que voy a tomar. O sea, yo lo primero que hago todas las mañanas es hacerme un sello general de lo que voy a hacer durante el día, más si voy a tener consultantes y de mi familia. Ese sello ya empieza a generar un escudo. Entonces, para mí es la mejor protección, ¿sí? Y pues salir con buena vibración de tu casa. Si vas a ir a un lugar donde es contaminante, séllate, visualízate envuelto en luz para que toda la contaminación del espacio se vaya retirando. Y si ya en definitiva te sientes muy incómodo, incómoda en el espacio, haz caso y sal de allí. ¿Sí? O sea, es mejor a veces ser un poco grosero y salirnos de un lugar a quedarnos para afectarnos unos días. Entonces, pero los sellos son muy poderosos. Incluso, bueno, ya no hay tiempo, pero digamos que hay anécdotas sobre sellos de cómo se comprobó que alejaba lo negativo. Entonces, sí, sí es muy, muy efectivo. O sea, puede parecer sencillo. Puede ser, mucha gente dice, o sea, me imagino que me estoy sellando. Yo les digo, no te imagines, siente que te estás sellando. O sea, tu mente crea con tu voluntad. Entonces, piensa que te estás generando un escudo de luz con el manto de María, con las alas de los ángeles, lo que tú creas, que te sellas con la energía del universo, o sea, te sellas, generas un escudo y ya eso te genera protección. Esa es la base de la autodefensa psíquica. Ya después ya hay otras prácticas, rituales y yo tengo un curso donde enseño eso, porque digamos que hay muchas prácticas, ¿cierto? Y según las disciplinas, ¿verdad? La autodefensa psíquica viene de varias escuelas ocultistas que hubo en el siglo XIX y XX. Entonces hay muchas maneras de hacerlo y hay diferentes corrientes para hacerlo. Pero la base es esta, mente y voluntad enfocados en un objetivo, que es protegerse. Así es, muy bien, maestro. Con esto entonces finalizamos la entrevista el día de hoy, que fue muy interesante desde estos puntos de vista y poder también ayudar a las personas quienes nos ven y a quienes nos escuchan por Spotify. Maestro Cristian, padre Cristian, ¿cierto? Muchas gracias por su tiempo, por la dedicación a su trabajo y por supuesto por darme unos minutos para poder que nosotros podamos conversar de estos temas que son importantes también para generar más luz, que es lo que hace falta en este planeta. De todo corazón, muchas gracias a usted por haber aceptado nuevamente esta entrevista. No, muchas gracias maestro por invitarme. Para mí es un honor poder estar siempre aquí. Es un espacio privilegiado de mucha luz y me alegra enormemente poder contribuir en algo. Y gracias pues a todas las personas, las preguntas nos ayudan muchísimo a hablar sobre el tema, entonces agradezco también su interés. Muy bien, muchas gracias. Con esto entonces finalizamos. Saludos para todo Iberoamérica que nos ve a través de la Federación Iberoamericana de Reiki y por supuesto a la gente de Colombia, a la gente de Chile que nos está viendo. Recuerde que va a quedar esto grabado donde van a ir los datos también del padre Cristian para que usted se pueda comunicar con él, contactarlo si quiere alguna pregunta o alguna terapia que él los pueda atender allá también en Colombia, ¿cierto? Sin ningún problema. Muchas gracias, padre, y me despido hasta la próxima semana que vamos a tener unos nuevos invitados. Muchas gracias y nos vemos nosotros ahí pronto.